Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos propone honrar la memoria de San Ignacio de Loyola. Este santo nació en 1491 en el castillo de Loyola, en España, cerca de los montes Pirineos que están en el límite con Francia. Su padre, Beltrán de Loyola, y su madre, Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. Aunque su padre hubiera preferido que hiciera carrera en la iglesia, Ignacio prefirió dedicarse a formarse como caballero en el ejército, seducido por las armas, el juego y las mujeres. Mientras convalecía de las heridas después de una batalla, aburrido tras largas horas de reflexión obligada, cayeron en sus manos varias lecturas religiosas y entre estas lecturas algunos libros de santos e historia de santos. Fue en ese momento que se planteó un cambio en su vida. Sería caballero, pero no del rey, sino de Cristo. Como muchos en aquellos tiempos, decidió peregrinar a tierras ciudad de Barcelona, confesando sus pecados al llegar a la abadía de Montserrat, y allí dejó sus vestidos y su espada para dedicarse en adelante a vivir en oración, pobreza y penitencia. Después de su conversión, Ignacio fundó la Compañía de Jesús, lo que llamamos o conocemos también a los jesuitas. Envió sus compañeros como misioneros, pero por Europa, para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden y también los futuros dirigentes europeos. Más adelante escribió su libro Ejercicios Espirituales. Cabe destacar que San Ignacio fue procesado y encarcelado y que se le prohibió predicar en varias ocasiones por dar enseñanza teológica sin tener los estudios necesarios. Murió en 1556 y fue canonizado en el año 1622 por el Papa Gregorio XV. Solía decir San Ignacio: ninguno de nosotros sospecha lo que Dios haría si tan solo nos pusiéramos a su servicio. Ojalá que todos nosotros, como San Ignacio, nos pongamos al servicio del único Rey. En esta semana 17ª del tiempo ordinario, continuamos meditando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículo del 31 al 35.
Jesús compara el reino de Dios, el reino de los cielos, con una semilla de mostaza y un puñado de granitos de levadura que fermentan toda la masa. Vamos a meditar en estas dos imágenes que nos refiere Jesús para comprender a la luz del Espíritu Santo qué es lo que nos quiere enseñar Jesús por medio de su Evangelio. Primera imagen. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Las plantas de mostaza que crecen en Israel son unos arbustos muy altos que llegan a alcanzar a veces los 4 o 5 metros de altura. Los granitos de mostaza casi ni se ven, son muy pequeños, pero si se siembran bien y se tiene buen cuidado de ellos y se riegan cada día, acaban convirtiéndose en un gran árbol que extiende sus ramas y da cobijo a los pajaritos del campo. Así es el reino de Dios. Comienza con algo pequeño que poco a poco comienza a extenderse y crecer hasta extender sus ramas altas hacia el cielo. Todo comenzó en un humilde taller de carpintería, cuando un joven Galileo, atendiendo el llamado de su Padre Celestial, sale a predicar a todos sobre el reino de Dios, el reino del amor. Comenzó él solito, luego fueron 3, luego 6, más tarde serían 12 y después 72, y poco tiempo después era una gran muchedumbre la que llena de regocijo hablaba del reino de Dios predicado por Jesús. Han pasado más de 2000 años y la semilla del reino sigue fructificando y reproduciéndose en todos los rincones de la tierra. Según las últimas estadísticas, actualmente hay 2.170 millones de cristianos en todo el mundo, de los cuales 1.254 millones somos católicos. Lo que comenzó un día en Galilea ha recorrido y recorrerá hasta los últimos tiempos como fuego abrasador el mundo entero. A pesar de los múltiples ataques del enemigo para traerse abajo la obra del Señor Jesús, el reino de Dios se sigue extendiendo y sigue creciendo en silencio y con fuerza. Todo comenzó en un humilde taller de un pueblito olvidado llamado Nazaret, cuando un humilde carpintero salió a esparcir la semilla del reino de Dios. Nada de esto debe de sorprendernos. Así siempre ha actuado Dios. Siempre comienza por algo pequeño y hasta insignificante. Todos los grandes proyectos de Dios comenzaron de modo poco prometedor. A Abraham, un anciano bien entrado en años, lo convirtió en el padre de una gran nación. A Moisés, un pastor de ovejas, lo llama y lo envía a liberar a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto. A Gedeón, un humilde labrador, lo saca del campo para convertirlo en el gran líder que liberaría a su pueblo del yugo opresor de los madianitas. A David, un adolescente e insignificante pastor de ovejas, lo toma y lo convierte en el gran rey de Israel. A Isabel y Zacarías, 2 ancianos estériles, los convirtió en los padres de Juan el Bautista, el gran precursor de Cristo. A una jovencita ama de casa, sencilla y humilde, la convierte en la Madre de Dios. A un sencillo carpintero llamado José, lo posiciona como padre adoptivo y le confía la crianza y el cuidado de su hijo muy amado.
a 11 muchachos ingenuos y pecadores, los envía y los convierte en las ramas, las columnas de su iglesia. A un loco y desalmado perseguidor de cristianos, Pablo de Tarso, lo tomó para hacer crecer y extender las ramas del Evangelio al mundo entero, y hoy sus cartas son leídas en todos los idiomas. A un soldado engreído lo toma y consolida la compañía de Jesús. A Dios le encanta sorprendernos. Él acostumbra comenzar sus proyectos con algo muy pequeñito y convertirlo luego, poco a poco, en algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Dios puede tomar una situación insignificante y convertirla en una manifestación de gloria y poder. Dios puede llamar a una persona ordinaria e insignificante y confiarle una gran misión. Una persona tan frágil e insignificante como una semilla de mostaza, titubeante y con poca aptitud, puede llegar a ser el origen de algo extraordinario en el reino de Dios. Dios es así. Cuando Jesús andaba por los caminos de Galilea, sembrando gestos de bondad, amor, paz y justicia, no resultaba ni grandioso, ni llamativo, ni espectacular para los poderosos de Roma, ni para los grandes sacerdotes en el templo de Jerusalén. Jesús era visto como un pobre carpintero que se había vuelto loco. Muy pocos eran conscientes de lo que en verdad estaba sucediendo mientras Jesús predicaba. La evangelización hoy en día es todavía insignificante para los centros de poder, para los que se creen muy sabios y se sienten muy poderosos. Nosotros mismos, seguidores y discípulos de Cristo, podemos llegar a pensar que es inútil evangelizar y creer que son inútiles nuestros muchos esfuerzos. Pero, hermanos y hermanas, la semilla del reino de Dios siempre dará fruto, siempre. Porque Dios es Dios y Él es capaz de hacer brotar su reino en cualquier lugar. Y lo hará aquí y en cualquier lugar donde se predique el Evangelio de Jesús. Lo que hayas hecho por el reino de Dios no ha sido inútil, ni ha sido en vano. Dios lo hará fructificar a su tiempo. Nunca te arrepientas de haber sembrado la semilla del reino. Y nunca te canses de sembrar la semilla del reino de Dios. Siembra sin descansar, a toda hora y en todo lugar, en tu familia, en el trabajo, en tu grupo apostólico, en tu comunidad y más allá, donde Dios te quiera llevar. Haz que el reino de Dios se extienda más y más cada día. Segunda imagen. El reino de Dios se parece a un poco de levadura. Sin que nadie sepa cómo, la levadura va trabajando silenciosamente en la masa hasta fermentarla enteramente. Así sucede con el proyecto evangelizador de Dios. Una vez que el Evangelio es introducido en el corazón, va transformando calladamente, silenciosamente a la persona, tanto que luego ni se parece. Dios no actúa imponiéndose desde afuera. Él no llega como conquistador prepotente obligando a que todos le acepten. Dios no es así. Él es humilde, propone, pero no se impone. Dios pide permiso para entrar en tu vida. Si le dejas entrar, comienza una transformación en tu corazón semejante a la que hace la levadura en la masa.
Él va haciendo crecer en tu interior los dones, los carismas, las habilidades y las fortalezas hasta convertirte en una persona completamente nueva. Quienes seguimos a Jesús debemos de ser como la levadura. Lentamente y en silencio debemos ir transformando nuestro entorno. Meditemos. ¿Estamos haciendo crecer en Cristo a otras personas? ¿Transformamos para bien la vida de los que se encuentran con nosotros? ¿Eres fermento puro del Evangelio? ¿Haces crecer a otros o los haces empequeñecer? La levadura hace efecto cuando está en la masa. Quienes siguen a Jesús no se apartan del mundo, sino que viven en el mundo sin ser del mundo y desde dentro transforman el mundo. De poco nos sirve ser puñitos de levadura si estamos enfrascados. Tenemos que salir a fermentar los ambientes de evangelio. Dios requiere en este tiempo una iglesia sembradora de vida y esperanza. Una iglesia siempre dispuesta a esparcir las semillas del Evangelio y a hacer fermentar en medio del mundo la levadura de la alegría y del amor del Señor Jesús. El Altísimo sigue como lo hizo en tiempos antiguos, buscando personas sencillas de corazón que se atrevan a creerle y le den un sí a sus hermosas y atrevidas propuestas. Qué privilegio tan grande tener un Dios tan humilde que nos toma en cuenta para hacer las maravillas que Él por sí mismo perfectamente bien podría lograr solito. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta hermosa aventura de la evangelización. Haznos siempre dignos de tu confianza. Te damos un nuevo sí en este día, Señor. Cuánta razón tenía San Ignacio cuando decía que no sospechábamos lo que eres capaz de hacer con cada uno de nosotros. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.